Sabemos dónde están las reservas, pero no tenemos firmados los contratos ni asegurados que vamos a poder convertir esas reservas en barriles de petróleo, que es lo que a nosotros nos interesa. Ya nos lo decía la semana pasada Mariano Marzo, pero nos hemos acostumbrado a un mundo en el que movernos y limpios es una premisa básica, y así nos va. Bienvenidos al Escarabajo Verde. ¿Qué tal? Si nos movemos es gracias al petróleo, una energía fácil de extraer hasta ahora y muy fácil de usar. No en vano, el coche es paradigma de una sociedad que, nos guste o no, está basada en el petróleo. La semana pasada ya vimos cómo la historia nos había llevado hasta esta vida cómoda en las sociedades occidentales. Pero que aún queden reservas para unas pocas décadas no significa que tengamos que cerrar los ojos a una situación que es perjudicial para el medio ambiente y que garantiza prosperidad para algunos a costa de la desgracia de otros. Porque la necesidad de energía, de petróleo, ha condicionado y provocado en los últimos años multitud de conflictos internacionales. Las empresas y los estados luchan por obtener el recurso y ganar dinero con ello. Pero es una carrera desenfrenada que toca a su fin. Muchos son los motivos por los que hemos de empezar a despedirnos del petróleo, o cuando menos. Este líquido de aspecto desagradable es, desde que se descubrió en 1859, la panacea del desarrollo mundial. Los trenes olvidaron el vapor y los aviones pudieron levantar el vuelo. Los avances técnicos con este combustible dieron más facilidades para extraer el propio petróleo. Se construyeron grandes plataformas y oleoductos para transportar. Teníamos el pasaporte a la modernidad. Claro que no ha sido un camino de rosas. El acceso al petróleo empezó a complicarse desde que se descubrió que era un elemento. Son votados cada día. Además, conseguir petróleo no era fácil, teniendo en cuenta que gran parte está en países que no son los grandes consumidores. Se impone la visita a alguien que conoce ese entramado de relaciones políticas y económicas que se esconde detrás del negocio del petróleo. Se mezcla esta cultura del miedo y de la seguridad, que en este momento yo creo que tiene mucha presencia en el mundo y que además está alimentando determinados sectores económicos muy importantes. Cualquier conflicto es como algo que se va retroalimentando, porque si hay amenaza de conflicto, hay mayores inestabilidades. Hay mayores inestabilidad, parece que hay más necesidad de venta de armas. Si ocurre todo esto, se parece que no va a haber petróleo, van a subir los precios del petróleo. Si sube el precio del petróleo, hay más dinero para comprar armas, y eso es un círculo que se va retroalimentando, que es un círculo muy perverso. Yo no diría todo es el petróleo, a pesar de que ese es mi tema, yo nunca diría todo es el petróleo, pero que efectivamente sí que pesa. Este círculo vicioso se materializa sobre el mapa. En los últimos años hay cada vez más consumidores, países superpoblados como China o India, así que hay muchos países que quieren petróleo, que hay que comprar o conseguir como sea. Dependemos tanto del petróleo que es imprescindible saber cuántas reservas hay, lo cual no es fácil. Hay un gran ocultismo por motivos políticos y económicos, pero también porque la técnica no llega a saberlo. Lo ideal sería hoy hacer un viaje al centro de la Tierra, pero dado que esto no es posible, volvamos a la superficie. Sabemos dónde están las reservas, pero no cuántas hay con exactitud. Por eso nos hemos dirigido hasta la Comisión Nacional de Energía, para que nos respondan esta pregunta de importancia vital. En 1990 se creía que nada más había en ese año 50 años más de reservas de petróleo, y hoy, en 2010, continuamos pensando, o obtenemos como resultado que hay todavía 50 años por delante. Eso quiere decir que durante estos 20 años ha habido incorporación de reservas a los cálculos que tenemos gracias a esos cambios tecnológicos que he señalado.
Desde la universidad nos matizan qué significa eso de las reservas. No debe preocuparnos tanto las reservas, sino el ritmo de extracción, la transformación de estas reservas, que es algo que tenemos en el subsuelo, en barriles listos para ser servidos al mercado. Yo siempre pongo el mismo símil. Imaginaros que estamos en una fiesta y tengo mucha gente en esa fiesta que se lo quiere pasar bien y quiere beber mucha cerveza. Y yo me pregunto en un momento, ¿tendré cerveza para mantener la fiesta? Normalmente puedo decir sí, porque aparte de las botellas que tengo aquí, tengo mucha cebada para producir cerveza. Ese símil es lo mismo que cuando nos dicen que tenemos muchas reservas para servir el petróleo. Aquí hay un poco de fetichismo de las actividades propias del geólogo y la docencia, etcétera, todo para ir a encontrar pues, esta sustancia, una sustancia natural que ya con el color es crudo, es como sale el petróleo del yacimiento. Este en particular viene de los Urales. No está ni refinado, no está ni nada. refinado. Si pusiéramos esto en el coche, se quedaría tan tranquilo el coche. Ah, sí, no funcionaría. Ajá. En cambio, sí lo puedo quemar, y si lo leéis, es el pestazo típico que tenemos en los muelles, y que nos recuerda mucho olores de la infancia a los que tenemos una cierta edad, por cuanto era petróleo de baja calidad lo que utilizábamos. Pero parece que ahora este petróleo, este crudo, no se va a obtener así tan líquido. Hay muchos proyectos absolutamente extraños, como arenas bituminosas en Canadá. O sea, vamos empujando a buscar las cosas más peregrinas. Cuando es un líquido o un gas, extraerlo del subsuelo es relativamente fácil porque se moviliza, sobre todo si tenéis en cuenta que esto puede estar a 4 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Sabemos, como saben muy bien los mineros, que cada 1000 metros se incrementa a 25 grados la temperatura. 4 kilómetros significa que esto está calentito en el fondo. Está calentito, está líquido, la temperatura rebaja la viscosidad, sale bien. Nos hemos ya, de alguna manera, explotado todo lo que era fácil. Ante ciertos indicios que denotan la presencia de petróleo en el suelo de las Islas Británicas, importantes compañías realizan en la comarca de Midland sondeos de gran importancia en busca del preciado líquido. Esto es de los años 50. No paraban de buscar yacimientos. En la actualidad es algo parecido, pero se extrae mucho y se descubre menos. Lo que sucede con estas reservas que antaño tanto prometían es que cada vez son más difíciles de conseguir, lo cual requiere una altísima inversión económica en infraestructuras y tecnología punta. Las inversiones en este momento en lo que sería investigación están suponiendo en torno a un 56-60% de toda la cifra de facturación, que es un porcentaje muy elevado. Este sector precisamente se caracteriza por ser un sector en el que las inversiones tienen un alto riesgo, porque la incertidumbre en relación al resultado de una exploración es siempre muy elevada. Puede hacerse una gran inversión y no obtener resultados positivos. Con tal necesidad de inversión, es el momento de las alianzas. Repsol se ha asociado con la primera petrolera china para sus plataformas en aguas de Brasil. Explotar yacimientos como estos implica un mayor movimiento comercial alrededor del mundo, porque habrá que trasladar el petróleo y derivados de un lado a otro del planeta. Es importante desde el punto de vista geopolítico no solo dónde están los yacimientos, los puntos rojos, sino las vías para llegar a los mercados. El petróleo se lleva por petrolero y en ese sentido, pues para extraer todo el petróleo del Golfo Pérsico, fijaros que tenemos que pasar por el estrecho de Hormuz, que está en un lado controlado por Irán y en otro por, digamos, los aliados o las monarquías del Golfo. Si se cierra este punto, puedo dejar el 30% del suministro mundial de petróleo, lo puedo cortar. Hay otro punto, que son la zona de piratas en el Cuerno de África, porque hay petroleros que van por el Golfo de Suez, y otra zona también muy infectada de piratas es la que tenéis en toda la zona
de Indonesia, etcétera, que es la vía de transporte del crudo hacia los grandes consumidores de China y Asia. Curiosamente, si pusierais banderitas de Al-Qaeda en todas estas zonas, os encontraríais pues que es un objetivo estratégico claro interrumpir estos suministros. Con estos riesgos suenan a nuevo las palabras que el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, pronunció hace unos cuantos años, en 1977, después de una de las grandes crisis. La crisis energética no es un problema que vayamos a solucionar en los próximos años y va a ser cada vez peor a lo largo del resto de siglo. Lo que tenemos que hacer es simple: equilibrar nuestra demanda de energía con nuestros recursos que disminuyen con rapidez. Actuando ahora podemos controlar nuestro futuro en lugar de que el futuro nos controle a nosotros. En Estados Unidos, que es el mayor consumidor de petróleo de la Tierra, la anterior administración manejaba una estrategia energética basada en el informe Cheney, el nombre de su autor y antiguo vicepresidente de la era Bush. Lo que decía explica muchas de las actuaciones internacionales de ese país, algunas todavía vigentes. La seguridad energética nacional depende del abastecimiento de energía para afianzar a Estados Unidos y también el crecimiento económico global. Hay que hacer de la seguridad energética una prioridad de nuestro comercio y nuestra política exterior. Cuando Obama tomó posesión de la presidencia norteamericana, quiso imprimir otra manera de hacer a su legislatura, incluso con una apuesta fuerte por las energías renovables. Pero no siempre las cosas vienen de cara. Lo más probable es que no. El 20 de abril de 2010 explotó la plataforma petrolífera Deepwater Horizon de British Petroleum frente a las costas de Luisiana. Murieron 11 trabajadores y además durante casi 3 meses fluyó petróleo que fue a parar al fondo del mar. En total, 4,9 millones de crudo que los técnicos no fueron capaces de detener. A día de hoy, según Greenpeace, se ha encontrado crudo del vertido a más de 500 kilómetros de la plataforma. En la costa, el pánico se apoderó de los pescadores. Para los pescadores, la situación ya está empezando a ser catastrófica. Una legislación laxa es una de las causas del accidente y tiene su explicación en los centros de poder. Creo que es importante saber que la industria petrolera tiene más de 750 lobistas en Washington. Eso es más de un lobista por legislador. Gastan 150 millones de dólares solo en lobistas. Y esta gente de aquí, la que produce nuestro marisco, no creo que tengan uno solo en Washington defendiendo sus intereses. Cuando el juego está tan descompensado, está claro quién va a ganar. Hay una entidad con sede en Madrid que ha tenido un barco investigando en el Golfo de México las afectaciones en el medio. Quiero que sean ellos quienes nos cuenten qué pasa con las plataformas petroleras. El hecho de que las reservas de petróleo sean cada vez más difíciles de extraer, ¿implican mayor impacto medioambiental también? ¿Implica mayor impacto? Sí, definitivamente sí, porque cada vez hay que irse a más profundidad en el océano. Esto conlleva más riesgos técnicos y un accidente a 1.500 metros o 2.000 metros de profundidad no es uno que no tiene el mismo impacto que uno en tierra o a pocos metros. Te enseño un vídeo aquí porque el caso de la plataforma del Golfo de México puede parecer un caso aislado, pero en el caso del Golfo de México está minado de plataformas petrolíferas. Esto es como una campaña que estamos haciendo en Oceana con un barco para medir un poco los impactos que no se ven del vertido. Y bueno, ¿ahí había también residuos o sí, ten en cuenta que la propia actividad de una plataforma genera un vertido. La expedición ya ha vuelto a casa. Sus marcajes de tiburones, análisis de plancton y las muestras que han recogido les permitirán conocer cuáles son, a largo plazo, los efectos en la